que me lo he leído en 2 sentadas, como que Ay, qué ilusión me hace oír eso, porque qué me ha bien. gustado muchísimo. Cuánto Creo me que alegro. es un soplo de aire fresco en lo que yo he leído en los últimos meses. Me ha Joder, gustado muchísimo. cómo me gusta oír eso. Sí. Pero claro, llama la atención, esto te lo habrán preguntado muchas veces. Claro, siempre es al revés, cuando nos sentamos a hablar con un autor español, traduce. Claro. Pero en tu caso es lo contrario, en tu caso es inglés y la traducción al castellano. Al castellano, de hecho, ya, incluso hija. lo dejaste todo Poniéndomelo todo difícil, lo más difícil posible, sí, Pero, sí. ¿y qué te empuja a dejarlo todo y escribirlo y hacerlo en inglés en vez de en el castellano? Sí, la primera sí, opción. sí. Bueno, a ver, lo del inglés, llevo desde muy pequeña escribiendo en inglés, leyendo en inglés, o sea, es un idioma que aprendí muy pequeña y toda la cultura tengo la suerte de poder verla en idioma original, entonces a menos que sea el juego del calamar, ¿no? Ajá. Todo está en inglés. Entonces, desde pequeña, películas de Disney, todos los libros, cómics, toda la cultura en inglés. Mis padres sí que vivieron en Estados Unidos, de hecho me llamo Virginia por el estado, Ajá. pero yo no, yo no había nacido, entonces, pero se trajeron toda esa cultura, esos cómics, los caramelos, los VHS grabados en inglés con los anuncios, todo estaba en inglés, entonces estoy muy acostumbrada a eso y muy entrenada, porque todo lo que leo está en inglés, entonces todo lo que escribo se ha ido, ¿no? Ha ido alimentándose de obras que están en inglés. Y luego lo otro que me has preguntado es... Claro, ¿qué te empuja a dejar el trabajo? El Claro. trabajo, la locura, por encima de todo, la prepotencia y la locura. No, porque bueno, en realidad se puede decir que yo había dejado la escritura para hacer publicidad, porque yo siempre quería escribir, pero no era un trabajo muy realista, en mi opinión, entonces hice un máster de publicidad para tener un trabajo con un despacho y una nómina, pero en realidad lo que a mí siempre me había apasionado era la escritura y me metí en publicidad porque era un trabajo que más o menos involucraba la escritura, pero de una manera un poco más lógica, un poco más realista, ¿no? Un poco más adulta, pero no coló, digamos, o sea, me encanta la publicidad y he sacado, y me alegro mucho además de haberlo hecho porque he sacado ahí muchas cosas muy importantes para la escritura, pero al final yo lo que quería era escribir un libro. Entonces, cuando ya en el trabajo me comentan los jefes que están pensando en ascenderme, que ya es a lo máximo a lo que puedes aspirar como creativa, que es directora creativa, vamos, y que a esa edad además, antes de los 30, sería un lujo y un honor. Cuando ya me dicen eso y mi reacción es un poco de decepción, como decepción conmigo misma y un poco de, pues nada, no mucha ilusión, porque aunque quiero mucho la publicidad y estar en una agencia maravillosa, es que no era lo que yo... No, claro. No era lo que quería hacer, claro. Entonces, como por suerte, bueno, no tengo hijos, tenía ahorrado, tenía una pareja con estable, con ingresos estables, pues pude permitirme el lujo de hacer esta barbaridad, de irme. Me hice autónoma, ¿vale? O sea, todo fue más o menos pensado. Seguía recibiendo ingresos mucho menores, obviamente, pero sí que me hice freelance y me puse a hacer traducciones al inglés, entre inglés y español, o me puse a hacer doblaje también en inglés aprovechando un español, pero me focalicé porque es que siempre había querido escribir un libro y nunca lo había hecho, y soy así de princesa que dije, pues será porque no, ¿sabes? Si no es lo único que tienes que hacer, no lo vas a hacer. Ese miedo me da mucha adrenalina, claro, es que no hay nada más, es que no tienes otra cosa que hacer, es que nadie te espera a las 10 de la mañana en ningún sitio, es que como no lo hagas... Y sin embargo la traducción no es tuya. Y la traducción no es mía, porque al no escribir yo en castellano me sabía también raro decir, ahora sí voy a escribir en castellano, ¿y por qué no lo has hecho antes? ¿Sabes? Y no me siento tan cómoda, es que al final como todo lo que leo está en inglés, y sigo a día de hoy sin entender bien el complemento indirecto, sinceramente no me veía con la confianza de ponerme a escribir cuando hay traductoras tan brillantes y esta en concreto creo que es un genio, porque vamos, para traducir el mundo de Harry Potter hace falta ser un genio, y mi libro favorito, que es El secreto de Donna Tartt, que también es de Lumen. Entonces, no leo en castellano, pero lo poco que sabía era Gemma Rovira y no lo traduje yo, que puede parecer un poco arrogante, pero de verdad que era un poco como humildad, es que no me veo capacitada, porque es que no... Y bueno, y además que ya la historia ya quiero escribir otra, sinceramente, ya está de la señora March un poco Bueno, es muy harta. interesante. Y desde esa humildad que tú mencionas, claro, uno se fija en que te catalogan como la Patricia Highsmith española,
y yo digo que Sí, bueno, soy es yo. un título. ¿Cómo te sientes ese título? Pues nada, llámame Patricia a partir de ahora y pídeme un whisky. No, una maravilla, es un honor, pero no me lo creo. Pero sí que es verdad que es un hecho que me ha inspirado mi manera de escribir, entonces a lo mejor te recuerda, pero no acepto el cumplido porque me niego, pero es verdad que te puede recordar, oye, siendo en mi trabajo obviamente peor que el suyo, voy a ser honesta, pero es un honor, sobre todo que lo digan profesionales de la industria, que bueno, en fin, pero vamos, Hombre, la novela tiene me lo tomo con un suspense del que hablaremos ahora. Sí, la oscuridad. Protagonista, que es esta señora March, esta que le da título. La es esposa de George, de un escritor con mucho éxito, que ha publicado una nueva novela cuyo argumento es delicado. Y eso revoluciona la vida de esta señora. ¿Cómo surge en tu cabeza la idea de escribir sobre ella metida en esta historia? Primero me surgió un personaje que fue una imagen visual muy potente, pero que no era nada, que era una mujer andando por la calle, que era una mujer vestida de pieles, con un bolsito, con un moñito. Me acuerdo, porque todavía estaba en publicidad y se me ocurrió esta imagen acercándonos a Navidad, porque yo estaba escuchando el Cascanueces. Ajá. Y el Cascanueces abre con una música muy como esperanzadora, como optimista, un poquito mágica, un toque así, una campanita, tal, y entonces así la visualizaba yo a esta mujer andando por la calle. Pero luego pensé, la voy a destruir de alguna manera. Y no fue hasta que volví a ver la película maravillosa de Las Horas con Meryl Streep, que hay una escena que entra en una floristería y le dicen, su amigo ha escrito un libro, se ha basado un personaje en usted, no sé yo, no sé qué, o algo así, que se me encendió la bombilla de esto es lo que le va a pasar, esto es lo que le voy a hacer, van a basar un libro, y ahí uní las dos y ya tenía una historia, pero lo primero fue el personaje, fue lo primero que me llegó. Al principio no sabía, la veía andando por una calle, no sabía si era una calle de Londres, una calle de Nueva York, como escribo en inglés, en principio no me pegaba en una calle española, pero todo llegará, pero en aquella sí pensé, pero fue su esencia, digamos, de neurótica, esperanzada, pero ansiosa, lo primero que surgió. Ajá. Mucho antes que la historia. Cuando me senté a leerla y empecé con los primeros capítulos, pensé que la historia me iba a conducir hacia una dirección, luego a otra. Siento que a lo mejor quizá la escritura en este caso ha sido así, es decir, la propia historia te ha ido empujando en una dirección concreta. Puede ser, lo que pasa es que también tenía muy claro desde el primer momento que sí que quería confundir un poquito al lector de una manera o de otra y hacer como que pareciera pues un típico thriller a lo mejor, con sus reglas y sus sospechosos y sus asesinatos, y luego llevarle un poco, al manipular un poco al lector para que, uy, qué twist de sorpresa, en realidad no es un thriller, es como un análisis, ¿no? de un psique, es un estudio de un personaje. Ajá. Entonces con eso me di bastante libertad, porque sí que sabía que, bueno, a mí como autora es que son los libros que más me gustan, los que no se atienen a lo mejor a las normas de siempre, a las reglas de siempre. Pero me alegro que te confundiera, era sí. que te sorprendiera. Bueno, y esta señora March es una mujer que en todo momento vamos viendo que intenta proyectar una imagen de sí misma, pero su interior es totalmente se interpone, sí. Bueno, es una mujer que vive exclusivamente para las apariencias y no tiene como personalidad propia. De hecho, por eso no tiene nombre de pila, porque no es nadie realmente. Va escondiendo o no saca esa identidad hasta la última escena y solo refleja lo que quieren los demás o lo que opinan los demás, en vez de crear ella una personalidad propia, que bueno, es en parte por su infancia, ¿no? Y por su educación, pero bueno, ella tampoco es que lo busque, digamos, niega a mirarse en todo momento, niega a analizarse, no hace ningún tipo de introspección de ningún tipo y bueno, pues al final se va rompiendo poco a poco. Claro, se va rompiendo y la vamos viendo, que no sé si podemos desvelar mucho, en ciertas situaciones que están
a ver cómo lo explico yo, unas situaciones que están un poco en el limbo, es que no quiero utilizar ciertas palabras. Sí, que pueden ser reales o que pueden estar en su cabeza. Exactamente, de hecho la cubierta nos ayuda a entender un poco que son dos personas en una. Tiene una oscuridad dentro, sí, que no se ha permitido nunca ver, ni entender, ni analizar, y eso cuando supongo que lo ha ido reprimiendo y le ha ido creciendo de una manera monstruosa dentro de ellas, hasta que ya es un poco demasiado tarde a lo mejor para hacer nada, claro. Que tampoco es que ella lo intente hacer nada al respecto, digamos, excepto tragar y tragar hasta que explota. Bueno, y eso pues eso está mal. Por cierto, que la cubierta de la versión americana es muy bonita también. Hay distintas. La americana la americana es la de los guantes, que es preciosa, y luego está la británica, que es más como una señora, y luego esta que a mí me parece espectacular, vamos, me parece casi la más bonita de todas, porque es tan sencilla, pero explica tanto en solo una imagen, ¿no? Y es que hasta el género tiene así algo de Hitchcock con las perlas, es cierto. El peinado, vamos, lo tiene todo, me encanta esta imagen. Y hablábamos antes de Patricia Highsmith, es verdad que la novela tiene suspense porque hay un crimen y lo voy a dejar ahí, no voy a desvelar mucho más, pero ese suspense está como un poco flota, ¿no? Y además tiene un poco eso es que sí, era el thriller que yo quería escribir, era más bien la identidad de esta mujer, ese era el misterio que yo quería resolver, no el otro misterio paralelo que es el de, bueno, que ella empieza a sospechar de su marido, ¿no? Si ha tenido algo que ver con la desaparición de una joven en otro estado, pero yo iba lanzando pistas al lector de que lo que en realidad íbamos a ir analizando y íbamos a ir desvelando era esta mujer, no era el asesinato, porque bueno, es lo que a mí más me interesa, entonces creo que he manipulado ahí un poco al lector. Sí, porque de hecho bienvenido a mi thriller, que no es un thriller. ella inicia una investigación, pero es una investigación así un poco muy de un poco ridícula, ¿no? Es un poco absurda, pero lo que tenía Patricia Highsmith que me fascina es un amor por la oscuridad y un amor por la psicología, las tendencias oscuras de la psicología humana, que a mí me fascina, más allá ya de las historias, ¿no? de qué iban sus libros, pero los personajes como sí eran bueno, no sé si fue de las primeras que escribió sobre un psicópata como Ripley, y se metió ahí un poco en su psique, y en el de muchos otros, ¿no? Que siempre estaban intentando asesinar a sus prójimos, pero era ese gusto con el que escribía cosas oscuras y perturbadoras que a mí me encantan, y en sus historias cortas, que son menos conocidas, también son tan macabras, que te sabe hasta mal leerlas, o sea, te da un poco hasta de cosa, ¿sabes? Y eso me fascina, eso me encanta, así que... Te he leído en una entrevista decir, y te lo comento porque a mí me pasa una cosa muy curiosa, que lo de March viene por Joe March de Mujercita. Sin embargo, mi cabeza ha hecho una conexión extraña. ¿Vale? Mi cabeza vio la señora March con un marido que se llama George, una mujer protagonista, y yo pensé, no sé por qué, en George Eliot, en Middlemarch, no lo sé. Ah, mira. Hice una conexión ahí extraña. Pues podría ser, así. George Eliot realmente es una mujer, eso es. George es el marido. Y tú ahí buscando que el marido en realidad saliera. Una conexión rara. Qué curioso. No, pero sí, fue un guiño buscando nombres, ¿no? que sonasen realistas y que sonasen bien. Caí en March, que además es uno de mis, Joe March es de mis personajes favoritos desde que soy pequeña. De los primeros personajes, creo que esta es una buena pregunta que hacer a tus amistades, de con qué personaje te identificaste primero, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que te viste reflejada en una obra de ficción? Y yo creo, ahora me parece esto terriblemente pedante decirlo, pero es verdad que Joe, que le gustaba escribir, yo era una niña que le gustaba escribir, le gustaba subirse a un árbol, o le gustaba, yo qué sé, quería ir a la guerra como los chicos y cosas así, entonces sí que fue un poco un guiño, pero lo siento por todos los lectores que crean que es la historia de Marmee March y se lleven una gravísima decepción. Pero sí que fue un poquito, sí que salió de Joe. Hay suspense, pero no podemos obviar, o por lo menos yo lo percibo, que tiene humor, porque es verdad que la señora Mar lo va pasando mal, pero eso al mismo tiempo coloca una sonrisa. Me alegro mucho que lo pienses, porque era, sí, absolutamente. Yo había veces que sí, que era posta totalmente. El humor me es muy importante y tiene una cierta sátira, un cierto...
como humillación a la pobre mujer, ¿no? Que hace que la narración a veces haga que te rías de ella un poco. No suele ser con ella, porque tampoco es no tiene mucho sentido el humor, pero sin duda sí, hay un poco de sarcasmo y un poco de ironía y un poco de mala leche, yo creo, en el humor. O sea, que me alegro mucho que te lo haya parecido, porque sí que hay lectores que están indignados pensando, ¿pero dónde está el humor? Yo no veo el humor. Pero igual es algo español, no lo sé, ¿sabes? Que tenemos un poco más sentido del humor, no lo sé, pero me alegro. Sí, me he reído. La acción transcurre en Nueva York, el tiempo es indefinido, pero lo podemos reconocer, ¿no? Porque el libro tiene una atmósfera un tanto así. Sí, no debes saber cuándo, o sea, eso fue a propósito, no está ambientado en un año específico para nada, al revés. De hecho, la intención era confundir, la intención era nostalgia también, y que recordase a todas estas grandes historias, pero espero aportarle algo un poco original, un poco novedoso. ¿Sí? Y era como, la intención era hacer como un cuento de Érase una vez, y no se sabe muy bien en qué momento, cuándo, Érase una vez, en qué año, ¿sabes? Y también hacerle preguntarse un poco al lector por qué cree que lo que hace esta mujer es tan anticuado, y si lo es realmente tan anticuado como creemos. O sea, hay muchas cosas que ella hace que yo creo que a día de hoy hacemos muchas, y esa manera que tiene de hablarse de su cuerpo y el miedo por las apariencias, y bueno, creo que sigue siendo relevante muchas cosas al día de hoy. Es verdad que no hay iPhone en la historia, pero su comportamiento podría llevarse, yo creo, podría ser actual. La historia termina en un punto suspendido, pero no importa. Claro, el misterio, esto es un poco spoiler, pero sí, el misterio, digamos, que debería solucionarse al final de una manera muy bonita y como con un lacito, pues no, quizá no, como ocurre en la vida real, que a veces no pasa, pero lo que pasa al final es que se desvela cuál es la verdadera identidad de esta mujer, se desvela, por lo tanto, su nombre de pila. Y y digamos que llega a su punto de explosión máxima, y ahí es donde sale ella y la consecuencia de todo lo que le ha ido, de cada gota de estrés que ha ido al final a colmar el vaso en ese último momento. Teniendo en cuenta el éxito que ha tenido la novela, tanto en el extranjero como aquí, que la va a tener seguramente porque va a gustar mucho. Hay un momento dado en la novela, en el texto referente al éxito de la novela de George, que dice: brindemos por el próximo libro de George, porque ese sí lo tiene negro. Y digo yo, pues la autora totalmente va por el mismo camino. La autora, bueno, no lo sé, pero está... es decir, que superar esto te has puesto el listón muy alto. La autora está estresada, perdida con el siguiente libro, porque madre mía, a ver qué hago yo ahora, qué escribo yo ahora. Estoy entre el optimismo de, oye, yo ya me doy con un canto en los dientes, y lo siguiente que haga, pues claro, será inferior, ¿no?, en comparación, pero oye, yo ya he hecho lo que quería hacer, ¿no? Pero estoy entre eso y la desesperación y el pánico absoluto de quiero devolveros algo bueno con todo lo que me habéis dado, pero es que no, pues que es imposible, es que es una presión. Entonces, bueno, saldrá. Ahora entiendo por qué muchas veces las segundas partes no son buenas, porque es una presión después de la segunda. Estoy escribiendo uno, no tiene nada que ver con la señora, excepto, bueno, que es muy oscuro y que tiene ese humor, ¿no?, que es humor negro que te ha gustado, pero aparte de eso nada que ver. Entonces, pues sí, tengo presión, claro. Estoy un poquito, tengo temor, porque no sé repetir, es imposible, no tengo las mismas circunstancias que tuve cuando escribí el primero. Entonces, claro, ahora ya no puedo evitar ver las caras de mis editores, la cara de mi agente, de decepción profunda, mientras tecleo, ¿sabes? Esta cosa que, bueno, ya veremos, pero bueno, no pasa nada, ya, oye, me doy con un canto en los dientes, como dices, estoy entre los dos, pesimismo o optimismo. De todas maneras, te queda todavía más presión porque la película, va a haber una película protagonizada por Elizabeth Moss. Sí, sí. Que eso todavía dará a conocer la historia a más personas, que en fin, que más, siempre más. ¿Qué tal? ¿En qué nivel? ¿Qué fase está el proyecto de la película? Nada, va muy lento, y está en la fase que se sabe que es que Elizabeth Moss está dentro, Blumhouse como productora está dentro, y todavía faltaría director y estudio,
para ya poder juntarnos todos y que me den, digamos, órdenes de lo que quieren, órdenes no, que suena fatal, pero notas entre todos para decidir qué hacemos con el guión, porque se puede tirar hacia muchos, ¿no? Caminos. Porque el guión creo que lo vas a El guión lo voy a escribir yo, inexplicablemente, y en principio, y bueno, por lo menos lo voy a intentar, vamos a ver. Yo, o sea, soy la primera que no quiere escribir una, ¿sabes? Que la película acabe siendo un horror por culpa del guión, o sea, que espero que si no puedo con ello, pues no pasa nada. Somos un equipo y se habla, pero vamos. En principio lo voy a intentar, a ver qué pasa. Pues Virginia, no tengo más preguntas que hacerte. Yo lo he disfrutado mucho, la verdad. Me alegro mucho. No, empecé a leerlo y decía, oye, esta historia que me tenía muy enganchada. Yo te digo que me lo leí en 2 tardes porque me parece fantástico. Así que te agradezco, mucha suerte con todo, gracias. Con la siguiente novela. Joder, sí, desea suerte. Reza por mí. Reza por mí. ¿Vale? Total. Y lo cortamos aquí si te parece. Vale, fenomenal. Gracias. Muchas gracias.